Le damos gracias a Dios por este tiempo, amén. Y quiero que me acompañe a Job capítulo 42, versículo 12. Job capítulo 42, verso 12. Dice la palabra: bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Dios está hablando de que Dios nos quiere prosperar al doble. ¿Cuántos lo creemos? Lo creemos. Dios está hablando de que Dios nos quiere prosperar al doble. ¿Lo creemos? Bien, Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas que tu deseo es bendecirnos siempre y que tengamos, Señor, lo suficiente, no solamente para vivir, aún para compartir y para dar a aquellos que no tienen ni lo necesitan también. Gracias por este día, por tu palabra, por lo que tú tienes para nosotros hoy, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Estuvimos jueves, viernes y sábado aquí. Jueves desde la tarde, el viernes todo el día. El sábado desayunamos aquí, el sábado una rica birria, escuchando la palabra también. Estuvimos bien bendecidos los varones. Estaba lleno aquí, no podía ni pasar uno por entre las filas, no se crea, pero en el nombre de Jesús, ¿verdad que sí? Y estuvo padrísimo, estuvieron compartiendo de Saltillo pastores. También Dios me dio la oportunidad de compartir aquí una palabra, y sabemos que Dios tiene planes y grandes propósitos. Esperamos el próximo año, si Dios quiere, y todo lo de la pandemia y todo apunta para que podamos ir a Saltillo. Queremos ir a Saltillo a estar gozándonos allá también con los de Saltillo y todas las iglesias. Lo creemos. El próximo domingo tenemos bautizos también. Aquí va a estar la alberca, ¿sale? Aquí es una alberca. Y aquí vamos a bautizar, pero a las 10 de la mañana es importante que usted tome las pláticas del por qué es necesario que usted también se bautice si no se ha bautizado. Vamos a empezar leyendo un versículo que viene en Job 42. Si tiene Biblia, acompáñeme. Job capítulo 42. Y vamos a leer desde el versículo 1. Y dice el versículo 1: respondió Job a Jehová y dijo. ¿Quién respondió? Job. ¿A quién le respondió? A Dios. Job había vivido una serie de situaciones que ahora Job, él estaba respondiendo a Jehová, respondiendo al Señor, porque Dios ya se había mostrado a él. Y dice la palabra que Job dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Todos lo hemos entendido y hemos aprendido que Dios conoce aún los pensamientos más profundos de nuestro corazón. Así lo creemos, ¿verdad que sí? Por eso Job dice que no hay ningún pensamiento que de ti se esconda. Y luego dice mismo Job: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Job se hacía ver a sí mismo como una persona que él no comprendía muchas cosas. Por tanto, dice Job, yo hablaba lo que no entendía. Repita conmigo: yo hablaba lo que no entendía. Y dice Job: cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Verso 4 dice: oye, le dice al Señor, te ruego y hablaré. Te preguntaré, ¿y qué dice? Tú me enseñarás. Repita conmigo: tú me enseñarás. Y luego dice el verso 5: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cuáles ojos? No los físicos, sino sus ojos espirituales. Amén. Y luego dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué
¿qué podemos ver aquí? Que Job, dice la escritura que él tenía 7,000 ovejas, tenía 3,000 camellos, tenía 500 yuntas de bueyes y todavía tenía 500 asnas. Toda una compañía de transportes en aquel entonces Job la tenía. Tenía sembradíos, tenía mucho en almacén, tenía mucho, no le podemos decir dinero, pero él tenía demasiadas cosas en abundancia. Yo creo que era un hombre que no se podía preocupar de que le faltara para comer cualquier día de la semana. Era un hombre que tenía temor de Dios. Era un hombre que temía a Dios. Sin embargo, déjeme le digo una cosa. Job no conocía a Dios. Yo no lo digo, lo dice allí la palabra. Dice, de oídas te había oído. ¿De qué? Oídas. ¿Cómo es cuando uno no conoce, sino como empieza uno a vivir lo que en el mundo llamamos tradiciones? ¿Qué es una tradición? Una tradición es una serie de pensamientos humanos, filosofías, creencias que pasan de generación en generación. Nosotros aprendemos de los abuelos, aprendemos de los padres, de los tíos, de los vecinos, etcétera, etcétera. Y eso vamos aprendiendo tradiciones. Y son tradiciones que nosotros vamos aplicando. Y todavía le añadimos a las tradiciones las experiencias que yo pude haber vivido. Imagínese Job, un hombre rico, un hombre lleno de bendición, un hombre que no le podía faltar nada, pero basado ¿en qué? En tradiciones. Yo creo que es importante que veamos cómo Dios, porque Job no estaba hablando de una imagen, no estaba hablando de otro Dios, él estaba hablando de Jehová, él estaba hablando del Señor, del Dios que usted y yo creemos. Pero Job no lo conocía a Dios, él solamente por tradiciones, él conocía o creía conocer a Dios. Había cosas que él hacía. Dice la escritura en uno de los versículos, dice que cuando Job capítulo 1, verso 5, si leemos toda la escritura de Job, es un libro extenso, estamos leyendo solamente el capítulo 42, pero dice que cada que sus hijos hacían una fiesta, dice que Job iba y rápidamente ofrecía sacrificios a Dios, le pedía perdón por si mi hijo dijo una mala palabra o si mis hijos hicieron algo malo. Imagínense cómo era la creencia de Job, de que aún él podía ir y bendecir a sus hijos delante de Dios, aunque sus hijos ya no estaban en la fiesta, aunque sus hijos ya no estaban celebrando. Dice la palabra que Job al día siguiente, por tradición, eso era lo que hacía, iba y ofrecía en donde estaban, ofrecía sacrificios a Dios, mataba bueyes, ovejas, animales como una ofrenda a Dios, diciéndole: Señor, no tomes en cuenta el pecado. Era un temor que Job tenía. ¿Cuántos nos preocupamos por nuestros hijos, verdad que sí? Hoy todo el tiempo salen y si no llegan a la hora y el niño, ay papá, si estoy bien, sí, pero somos papás, ¿verdad que sí? Y entonces Job se basaba mucho en esas tradiciones. Job tenía un cuidado muy especial por sus hijos como cualquier papá. Como cualquier papá, los bendecimos, los cuidamos, les damos dinero, les damos para que tengan y nuestras posibilidades siempre estamos tratando de bendecirlos, ¿verdad que sí? Pero allí el punto es que Job tenía temor de Dios, pero hacía las cosas por tradiciones. Repítalo conmigo: tenía temor de Dios, pero hacía las cosas por tradiciones. Porque alguien le dijo, porque alguien le contó, porque alguien le dijo que Dios era así. Y entonces Job trataba de llevar
una vida siempre en el modelo de Dios. Yo creo que en muchas ocasiones nosotros podemos ver a una persona, quiero que haga algún ejercicio. Pregúntale a la persona más allegada, su esposa, su hermano, si son hermanos, o a tus papás, o pregúntale a la persona más allegada: oye, ¿cómo me ves que yo sea? ¿Qué piensas de mí? Así en buen plan, ¿verdad? Uno pudiera decir: no, es que me va a decir lo mejor, ¿verdad? Y que allá empieza a decirte cosas donde tú dices: caray, yo pensé que no era como me veías. Sí nos ha pasado, ¿verdad? O nunca lo ha hecho. Yo creo que en muchas ocasiones cuando alguien se expresa de usted piensa: no, ahora sí me va a echar flores, y a la hora de la hora no le dice nada de lo que usted creía que esa persona le iba a decir. Le está diciendo otras cosas. Voltea para acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos aquí? Entonces, cuando hay cosas que nosotros nos sorprende que hablen de nosotros, pudieran ser mejores cosas o pudieran ser peores cosas de lo que están diciendo de nosotros. Imagínese Dios, aquí está Dios, y viendo a su hijo Job pensando cosas de Dios, y Dios dice: es que yo no soy así. Y Job diciendo cosas de Dios, y Dios diciendo: caray, pues no soy así. Qué tremendo, ¿verdad? Porque también dice la escritura, viene en Job capítulo 3 verso 25. La gente me pregunta: ¿por qué le pasó? Es que Dios lo permitió. Dios no lo permitió. Pero déjame le digo algo. Dice la escritura que Job, en Job 3:25, si me lo pueden poner, dice la palabra. ¿Qué dice? Por tanto, ¿qué? ¿El qué? ¿El qué? El temor, ¿qué? Que me espantaba. Ojo, las tradiciones. ¿A qué son las tradiciones? Las tradiciones están basadas también en mucha superstición. Y hay temores. Yo recuerdo que de chiquillos, esto no me lo enseñó mi mamá, pero los amigos de ahí del barrio, oíamos una ambulancia: tócate un botón. Y yo: ¿para qué me pongo un botón? Sí, para que no sean de tu familia por los que va en la ambulancia. Imagínense. Yo creo que el botón era un botón, ¿verdad? Tan común y corriente. Pero son los temores que tenemos. Son los miedos que tenía Job. Son los miedos. Y Job dijo: todo el miedo que yo tenía, eso me ocurrió. Hay miedos. Y muchos de nosotros podemos estar viviendo: no, es que el temor, es que uno tiene miedo. Y cuando uno tiene miedo, pasa esto. Hay mucha gente que tiene miedo a enfermarse. ¿Y qué cree que pasa? Hay mucha gente que tiene miedo a contagiarse. ¿Y qué pasa? Se contagia. Hay gente que tiene miedo a perder un familiar. ¿Y qué pasa? Pero si Job era así, Job tenía temores de muchas cosas, pero él tenía temor de Dios. Él era una persona que ofrecía muchos sacrificios a Dios, pero tenía miedos, tenía temores. Y esos temores, Dios le decía: ¿y por qué tienes miedo? Pues no, que me conoces. Yo estoy contigo, y mi perfecto amor echa fuera todo temor. Dios no conoce el amor. Repita conmigo: Dios no conoce el amor. No, repítalo conmigo: Dios no conoce el amor. Dios es amor. Amén. Es muy diferente. ¿Estamos de acuerdo? Repítalo conmigo: Dios no conoce el amor. Dios es el amor. Y es muy diferente entender esto. ¿Qué sucedió? Job tenía miedo, y Dios le decía: ¿por qué tienes miedo si yo estoy contigo? ¿Por qué tienes miedo si dices que me conoces? Entonces, era otra cosa que por tradiciones Job hacía, por temores que el mundo le dijo, el mundo le empezó. Entonces su mente, su corazón, sus pensamientos estaban llenos de temores. No solamente eso, dice la palabra que cuando él perdió todo, dice en Job capítulo 2 versículo 10, Job creía que Dios mandaba cosas buenas y cosas malas. Mire cómo le respondía a cada una de las cosas. Aún a su esposa le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? Le dijo a su esposa: ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos?
¿qué pensaba Job de Dios? Job pensaba que también iba a recibir el mal de Dios. Pero déjeme le digo algo, en Santiago capítulo 1 versículo 17, no lo busque, lo busque en su casa. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. ¿Quién es el que me da todo lo bueno? Dios. Amén. Pero que tenía temor Job tenía que un día perdiera todo. ¿Y qué le pasó? Perdió todo, excepto su esposa. Y eso fue bueno, porque con su esposa volvió a vivir Job lo que Dios quería para él. Dios le quería dar al doble todo lo que él tenía. Así lo creemos nosotros. Yo creo que Dios a mí me quiere bendecir al doble. ¿No dijimos al principio eso? ¿Sí? ¿O se nos olvidó? Yo creo, no me escuchó. Yo creo que Dios me quiere bendecir al doble de lo que tengo. Dígalo conmigo. Yo creo que Dios me quiere bendecir al doble de lo que mucho Dios quiere para mí. Amén. No de lo que tengo, porque Dios quiere mucho más para mí. ¿Qué está pasando entonces? ¿Qué sucedió? Bueno, pues Job tenía miedo, Job tenía temores. El enemigo, cuando viene el enemigo y quita todo, y usted me va a decir, bueno, es que Dios se lo permitió. Bueno, pero ¿cuál era el propósito? ¿Cuál era lo que Dios quería hacer en Job? Que Job lo conociera como él es. Dios quería que Job, es que no me conoces como soy. No entiendes bien cómo soy. Déjeme le digo algo, Job no tenía el Espíritu Santo. A ver, ¿alguien puede decir conmigo, Jesucristo es mi Señor? Dígalo en voz fuerte, Jesucristo es mi Señor y Jesucristo es mi Salvador. Usted tiene el Espíritu Santo. Entonces, Job no podía decir eso. Job no lo conocía. ¿Por qué? Porque no sabía que él necesitaba un Salvador. Él no conocía y sabía, creía, pensaba por toda la tradición que él vivía. Él entendía que Dios era así, que Dios estaba muy lejos, pero que él no necesitaba una salvación. Simplemente él quería agradar a Dios con sus fuerzas, con su poder, con lo que él conocía, con la gente le había dicho que no te portes así, no se portara, que pórtate así, él se portaba como le decía a la gente, y él trataba de hacer para Dios, pero Dios tenía que darse a conocer a Job. Job no le conocía. Y entonces empieza un trabajo. Dios, a lo mejor usted me dice, bueno, todo lo que sucedió, toda buena dádiva desciende del Padre de las luces. Yo eso sí, así lo creo, lo creemos. Todo don perfecto desciende del Padre de las luces, y eso es para nosotros. Dios quiere siempre lo mejor para sus hijos. No me escuchó bien. Dios quiere siempre lo mejor para sus hijos. Eso es lo que yo debo de entender. Yo soy su hijo y Dios quiere siempre lo mejor para mí. Así lo creemos, ¿verdad que sí? Entonces, cuando pasa esto, Job llega a una conclusión y a él mismo dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cuáles ojos? Son los ojos espirituales que llegan a tener un encuentro con Dios. Yo quiero preguntarle y usted me va a decir: sí, yo ya tuve un encuentro con Jesucristo. Déjeme le digo algo, en 2 meses nosotros vamos a tener un encuentro con Jesús aquí. Pero déjeme le digo algo, muchos de nosotros estamos pensando: ¿tú has tenido un encuentro con Jesús? Sí, ya tuve un encuentro con Jesús. Yo quiero que usted vea algo. Dios quiere que usted tenga en su persona un encuentro con Dios. ¿Lo creemos? Fíjese bien, hay un paralelo en esto en el Nuevo Testamento. Hay un hombre llamado Saulo de Tarso. ¿Alguien ha oído esa historia, verdad que sí? Saulo de Tarso es Pablo, es el apóstol Pablo, es quien escribe muchas cartas del Nuevo Testamento. Es el que casi a través de Pablo, el Espíritu Santo escribe todas las cartas la mayoría de las cartas en el Nuevo Testamento. Y Saulo era su nombre. Saulo era un hombre que
antes de conocer a Jesucristo, fíjese bien, antes de conocer a Jesucristo, Pablo sabía muchas cosas. Incluso el Pentateuco, lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, 5 libros llenos de letras y genealogías y no sé cuántas cosas. Es esta parte de la Biblia, esta parte que está aquí, no como está aquí, porque ellos manejaban antes rollos. Esos 5 libros, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio, se los sabía de memoria. Era un hombre instruido. Dice: yo soy fariseo de fariseos. Un hombre, para ser fariseo, necesitaba mínimo saberse esos 5 libros de la ley de memoria. Imagínese si no sabía la Biblia. Claro que sabía la Biblia, pero déjeme le digo algo: ¿conocía él a Dios? No lo conocía. No lo conocía. Tenía muchas letras, tenía mucha escritura en su mente, pero no conocía a Dios. Él no lo conocía. ¿Cómo es posible que un hombre que estaba siempre en la sinagoga, aprendiendo la palabra, conociendo la palabra, queriendo ser el mejor para Dios, no conociera a Dios? Así era Job en el Antiguo Testamento, igualito a Saulo. Pero Job no conocía las escrituras, él lo conocía por tradiciones. Ahora usted y yo conocemos mucho las escrituras. Yo le quiero preguntar: ¿y ha tenido un encuentro con Dios en su persona? Ajá. ¿Qué sucedió con Saulo? Dice la escritura que él iba camino a Damasco, conspirando amenazas contra la iglesia cristiana, contra esos cristianitos que se hacían llamar, jaja, ajá, ahorita van a ver lo que yo voy a hacer. Y cuando él iba camino a Damasco, dice la escritura que hubo un momento donde él se topa con la presencia de Dios, donde él tiene un encuentro con Dios. Ese es el momento. Ese es el momento que yo quiero que cada uno de nosotros anhelemos con Dios. Ese es el momento. Imagínese, Saulo iba caminando con la gente, su gente que ahí iba con él, y de repente una luz que venía desde el cielo a la hora de mediodía, donde estaba el sol, y que no era la luz del sol, era una luz, lo rodea y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le pregunta: ¿quién eres, Señor? Y Jesús, ¿sabe cómo le contesta Jesús? Yo soy Jesús de Nazaret, le dice. Ajá. A quien tú persigues. Pero le dice por su nombre, dice: yo soy Jesús de Nazaret. Tú creías que yo estaba muerto y que a mí es el que me estás persiguiendo. Y ahí entonces Saulo dice: ¿qué hago, Señor? Ajá. Pues no que me conocías. Imagínese a Saulo también pensando: de oídas te había oído, pero ahora te conozco, ahora mis ojos te ven. ¿Qué hace un encuentro con Dios en mi vida? ¿Qué hace un encuentro con Dios en mi corazón? No solamente me cambia mi forma de pensar con respecto a Él. ¿Qué sucedió con Job? Él dice: de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Por tanto, dice, lo primero que debe de pasar en mi vida cuando yo tengo un encuentro con Dios es que yo me aborrezco. A ver, no me oyó otra vez. ¿Qué es lo que debe de pasar cuando yo tengo un encuentro con Dios? Lo primero que debe pasar cuando yo tengo un encuentro con Dios es que mis ojos espirituales se abren, veo al Señor, pero también me veo a mí y digo yo: ¡ay! Me aborrezco. Ahora sí veo yo un poquito más, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta que te puedes decir cómo eres tú? ¿Te has dado cuenta que hay maneras de verte a ti mismo y decir: híjole, qué bárbaro, ¿cómo soy? Ni me gusto tantito. Yo no sé por qué te gusto a ti, Amaita, pero yo mismo no me gusto. Dígame.
¿Qué está buscando Dios? ¿Qué está esperando que digamos? No me gusto. Decía Job, me aborrezco. ¿Por qué? Porque no me gusto. ¿Por qué? Porque como yo conocía a Dios, no era esa persona que les hablaba de Dios, esa persona que creía y decía, hablando de tradiciones, así es Dios. ¿Qué hizo Job? Llegó un momento donde dice, me retracto de mis palabras. En otra traducción dice, por tanto, dice, yo me retracto. Cuando dice, me aborrezco. En otras traducciones dice, me retracto de mis palabras. ¿Qué decía Job? Si alguna vez yo te expliqué cómo era Dios, déjame te digo una cosa, todo lo que te dije de cómo creía yo que era Dios, no es así. Wow. Imagínate Saulo, conociendo él todo el Pentateuco, creyendo conocer a Dios, yendo en contra de los cristianos, hablándoles a los judíos, diciéndoles que ellos están mal. Ahora Saulo les tuvo que decir, ¿saben qué? Es que nosotros estamos mal, ellos son los que están bien. ¿Qué pensaría Saulo? Yo creo que igual que Job, ¿verdad? Me aborrezco, yo no sé qué hice. Imagínate a cuántos perseguí, consentí en la muerte. Todavía tengo las vestiduras de Esteban aquí cuando lo estaban apedreando. ¿Qué diría Pablo? Me aborrezco. Creo que no era como yo conocía al Señor, como yo creía conocer al Señor, persiguiendo a sus hijos. Qué tremendo, ¿verdad? Algo que sucede en un encuentro con Dios en mi vida es que me veo a mí mismo y descubro tantas cosas que ahora sé que esas cosas que yo hago no le gustan a Dios. Tantas cosas que yo puedo estar haciendo, diciendo o pensando simplemente no le gustan a Dios. Quiero que veamos esto. Job tenía miedo. Y la palabra dice en primera de Juan capítulo 4 versículo 8, dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y yo vivo con la sangre de Cristo Jesús, porque su sangre me cubre, me ha lavado, me ha hecho justo, me ha perdonado. Pero sabes una cosa, Él cuida mi vida y cuida la de mis hijos y cuida todo lo que tengo. ¿Por qué? Porque yo tengo fe en la preciosa sangre de Cristo Jesús. ¿Le podemos conocer? Sí. Usamos muchas cosas que realmente necesitamos de Él y muchas veces aún así no le conocemos. El tener un encuentro con Dios, el tener un encuentro con su presencia. Hubo gente, hijos de Dios, que ahí es un matrimonio y en Saltillo, perdió su trabajo, tenían un bebito, los dos perdieron el mismo día su trabajo. Y para acabar llegaron a su casa y no había luz, se las habían cortado porque no la habían pagado. Dice que ellos se hincaron. Se durmió el bebé, dice, con un poco de hambre, dice, lo dormimos y estábamos en la sala, dice, mi esposa y yo, pastor, estábamos hincados en la sala, llorando, clamando a Dios. Señor, perdónanos, hicimos algo, perdónanos, tal vez conocemos mucho de ti, pero ¿qué estaban haciendo? Orando, hincados los dos, uno frente al otro, apagado todas las luces, todo oscuro, y ellos estaban orando al Señor, perdónanos, ayúdanos. Dice que no supieron cuánto tiempo tardaron, pero fue más de una hora en la que ellos estuvieron clamando a Dios. Y dice, hubo un encuentro con el Señor. Dice, quiero decirle, pastor, que no sé cómo sucedió, pero usted puede apagar todas las luces en mi casa y no se ve nada. Dice, no había luz en la casa. Dice, todavía fui al refrigerador y había luz en el refrigerador. No era el foco, pero había luz en el refrigerador. Pude caminar por toda la casa porque no había un foco prendido, pero había luz en mi casa.
Dice, mi hijo en esa noche cenó. Dice, mi esposo y yo después de orar, nos dormimos con una paz. Tuvieron un encuentro con el Señor. Y le digo algo, Dios los ha usado en profecía. Porque han tenido ese encuentro con la presencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros no anhelamos algo así? Ellos mismos dicen, pastor, hubo cosas que sabíamos que a Dios no le gustaba que estuviéramos haciendo. Y empezó a cambiar su vida. Al día siguiente dice, yo no sé, una persona que a mi esposo le habló y le dijo, oye, ¿te acuerdas? Ahorita traes trabajo porque te necesito a ti aquí. Dice, al día siguiente él encontró trabajo. ¿Cómo es que muchas veces nosotros podemos estar viviendo en un creer? Voy a pedir al de la alabanza que pase. En un creer como Job, que le conozco. Y puedo estar aprendiendo de la palabra y puedo estar, pero yo te pido un favor. Anhelemos tener un encuentro con la gloria de Dios. Yo te aseguro que ese día en que Dios ponga en tu corazón el estar postrado, que nada te interrumpa, que lo que tú estás haciendo. Miren, nosotros aquí empezamos a las 11 de la mañana y yo disfruto desde el primer canto porque estoy metido en la presencia de Dios, porque sé que Dios merece todo lo mejor de mi vida, ¿verdad que sí? Él merece todo lo mejor de mi vida. Así como Él quiere lo mejor para mi vida, Él merece lo mejor de mi vida. Aprendamos a ser como Pablo dijo. Dice, Pablo mismo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ese es el poder que Dios quiere que usted y yo tengamos. No soy yo. Mi esposa yo creo que me ve a mí, pero yo prefiero que ella vea a Jesucristo en mi vida. Mi esposa, y es mi oración, Señor, que ella me vea como tú me ves, Señor. ¿Sabe cómo yo veo a mi esposa? Igual como Dios la ve. Por eso también me preguntan, ¿cómo está tu esposa? Le digo, como la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Buscar las cosas como Dios quiere que yo las vea. No por tradiciones, no porque alguien me dijo, no con temores, sino con confianza que mi hijo está cubierto con la sangre de Cristo. Donde quiera que él ande, yo sé que está cubierto con la sangre de Cristo. Sin miedo. Y si hay cosas que Dios me muestra a mí, yo me puedo ver al espejo y digo, oye, qué guapo estás. No. Dile, Señor, abre mis ojos espirituales. Por dos cosas. Quiero verte, Señor, pero también quiero verme a mí. Job dijo estas tres cosas. Job hizo estas tres cosas. Él se retracta de su forma de pensar, de quién era Dios, de quien él creía que era Dios. Número dos, se arrepiente. Y número tres, cambia su forma de ser. Tres cosas. Se retracta de lo que él creía que conocía a Dios. Dos, se arrepiente. Arrepentimiento es cambio en mi forma de pensar. Pero también sabes que cambió su forma de ser. Y por eso Dios le bendice. Él tenía, ¿qué dijimos? ¿Cuántas vacas y cuántos? Dice la palabra, lo que leímos al principio. Dice que Dios le dio el doble de lo que, ese es el deseo. Dice, bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, antes tenía 7,000. Ahorita Dios me dio un testimonio en la mañana de que Dios tiene ya los cielos abiertos de varios de los que están aquí.
Y yo quiero que seamos todos, amén. Quiere tener los cielos abiertos. Bueno, ellos han aprendido. ¿Y sabe por qué? Porque debemos de conocer cómo tener los cielos abiertos. Si usted no sabe, pregunte. 6,000 camellos, o sea que tenía nada más 3,000. No más 3,000, ¿verdad? Wow. Ya quisiera tener 2 yo aquí, amén. 1,000 yuntas de bueyes. Yunta es cuando son 2, porque van 2 bueyes, uno viejo y uno joven, aprendiendo el joven del viejo, pero con la fuerza del joven. Pero antes tenían 500 yuntas. Ahorita dice que ya tenían 1,000 yuntas de bueyes. 1,000 asnas. Antes nomás tenía 500. Qué poquiteros somos, ¿verdad? ¿Cuántos carros tienes? Nomás uno. Dios te quiere al doble. Bueno, entonces voy a tener 2 para tener 4. ¿Cuántos hijos tienes? Ahí sí, el Señor nomás le volvió a regresar los mismos 10 que tenía. Pero dice que eran las 3 mujeres más bellas de toda la tierra. Amén. ¿Qué aprendió Job con lo que ahora tenía? Job aprendió, dijo: Señor, no, hombre, qué maravilloso eres. Ahora sí, de veras que gracias, Señor. Ahora sí te conozco. Ahora sé que tú tienes siempre nada más lo mejor para mi vida. Con eso, Señor, me basta. No, si estás enfermo es porque Dios te lo mandó. No, esas son tradiciones. Esas cosas que los abuelos, los tíos, los vecinos a veces nos enseñan. Yo no quiero pasar lo que Job. Es más, usted y yo no quisiera, si no tuviera el Espíritu Santo, no quisiera pasar lo que Job vivió. Pero no lo vamos a vivir. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos al Espíritu Santo. Y el diablo no nos puede tocar. El diablo no le puede tocar. Así dice 1 Juan capítulo 4 verso 18. Dice: aquel que fue engendrado por Dios te guarda y nos guarda a cada uno de nosotros. Dice: y el maligno no nos toca. ¿El maligno qué? No me puede tocar. Job no podía decir eso, porque esa escritura no existía, porque Cristo todavía no venía, porque su sangre todavía no había sido derramada, porque su Espíritu Santo todavía no estaba conmigo. Pero cuánta gente vive en tradiciones creyendo que es Dios quien le manda eso. Usted y yo aquí no, pero allá afuera hay gente que así lo cree. Cuando tenemos la experiencia de conocer de Dios, de aprender a Él, yo solamente puedo entender que Él quiere lo mejor para mi vida. Y no solamente quiere lo mejor, lo quiere. No más 4 o 5 lo dijeron. ¿Lo quiere? Lo creemos. Póngase de pie, mi hermano. Anhelemos en nuestro corazón un evento de ser transformado. La Biblia dice, yo no lo digo, dice Romanos capítulo 12 versículo 1 y 2. No lo busque, se lo voy a leer. Dice aquí la palabra. Romanos capítulo 12 verso 1 y 2 dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Si usted y yo estamos viniendo a la iglesia, cada vez que vengamos, cada vez que yo venga, preparar mi corazón, anhelar tener ese encuentro aquí. Dice: vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice: no te conformes, no te moldees a las tradiciones de este mundo. No tus pensamientos queden cautivos a las tradiciones de este mundo. La gente cree conocerlo, pero dice el Señor: yo quiero que tú me conozcas a mí. Yo quiero que tú sepas verdaderamente cómo soy. No me oyó otra vez. Quiero que sepas, dice el Señor, que me conozcas
verdaderamente como soy. Por eso dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Job tuvo una renovación en su entendimiento. Conoce a Dios, hubo una gloria. Saulo igual, un hombre que antes perseguía a la iglesia, ahora está predicando a Cristo Jesús en la iglesia. Un cambio en mi vida, un encuentro con su presencia. Quiero decirle algo. Imagínese, cierre sus ojos tantito y así cerrados sus ojos, imagínese que usted llega a su casa un día después de su trabajo, o está ahí en su casa porque usted es ama de casa y tiene ahí el cuidado, está haciendo la comida porque su amado va a venir y usted le está preparando el mejor platillo que a él le gusta, y en eso se oye que tocan la puerta, a lo mejor un poco más temprano, y de repente usted abre la puerta y ve al Señor Jesucristo lleno de gloria, con un resplandor tan grande, una luz que a usted casi le ciega y dice: wow. Imagínense un encuentro con su presencia, donde a lo mejor ni siquiera tocó la puerta, pero está con usted allí en la cocina, está con usted allí en la sala. A lo mejor usted estaba descansando y de repente ve su gloria y toca sus manos y toca su costado y dice: eres tú, Jesús. Ahora abra sus ojos. ¿Qué pasaría si usted viene un domingo y me dice: pastor, es que tuve un encuentro con él, estaba en mi casa? ¿Sabe una cosa? Usted sería diferente. Sería otra persona. Estaría aquí tratando de convencernos a todos: es que yo lo vi. Y todos: ay, sí, está bien, ok, ajá. No somos así. Cuando alguien tiene una experiencia y cambia y dice: es que wow, yo lo vi, sentí una paz en mi corazón, sanó, y mire, estuvo platicando con mis hijos. Imagínense que eso hubiera pasado. No cabríamos en nuestra vida de nosotros mismos tratar de decirle a alguien que Jesucristo estuvo en mi casa, ¿verdad que no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay cosas que Dios quiere cambiar en mi vida. Hay tradiciones que Dios quiere quitar de mi vida. Hay pensamientos en esas tradiciones que Dios quiere que yo ya no piense en ellos. Dios quiere lo mejor para mí. Soy su hijo, y dice la palabra: al que cree en su nombre, al que le recibió, dice, le dio autoridad. ¿Le dio qué? Le dio poder. ¿Le dio qué? De ser llamado hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos aquí? Sabemos que somos hijos de Dios y tenemos a Dios de nuestro lado. Y sabe una cosa: el enemigo no me puede tocar, porque yo tengo la sangre de Cristo Jesús. Amén. Cierre sus ojos y vamos a cantar este canto, porque así como hemos aprendido que Dios quiere lo mejor para nosotros, vamos a darle a Él lo mejor de nosotros. Y lo mejor de cada uno de nosotros es adorarle con todo nuestro corazón.